Todo dentro del marco del 7º aniversario del Movimiento Cultural Valencia en el Tiempo. Muchas gracias por su presencia. Voy a presentarles el estreno de nuestro logo corporativo del Movimiento Valencia en el Tiempo. El diseño se basó en un boceto de nuestro expositor acá, el profesor Rafael Delgado, y fue digitalizado por nuestro amiguito Jesús Medina, también miembro correspondiente de este movimiento. Basado está basado en un semicírculo y fue tomado un ícono representativo, o sea, lo que representa a nuestra Valencia, como es la catedral. Y qué mejor manera de representar el nombre Valencia en el Tiempo, sino a través de un reloj, como se visualiza, con la fecha de nuestra creación, que es 2015. Estamos estrenándolo, espero que sea de su agrado. Paso a presentar a nuestro expositor de hoy, licenciado Rafael Delgado, docente, fotógrafo, creador de la Escuela de Fotografía Rafael Delgado, fundador también de la Escuela de Fotografía del Centro Cultural Eladio Alemán Sucre, museógrafo, fabulador de imágenes, investigador, hombre curioso, coleccionista, y quien nos va a deleitar hoy con una historia basada entre el fotógrafo Federico Carlos Lehmann, alemán, y nuestro prócer José Antonio Páez. Sin más preámbulo, les dejo en compañía del profesor Rafael Delgado. Hay una serie de mitos sobre su llegada. Algunos dicen no, que vino como un aventurero. No, él fue invitado a venir a trabajar acá por Meder, que era un litógrafo muy conocido para la época, que tenía su estudio de litografía e impresión en La Guaira. Era muy famoso porque ahí se realizaban toda la gran cantidad de impresiones cartográficas, mapas, libros para el momento. Entonces, ¿quién lo trae? Producto de su fama y de lo importante del oficio que tenía, porque venía de estudiar en artes, pintura, y ese es el motivo por el que él llega a Venezuela. Bueno, y se quedó acá. Siguiente. Como vemos acá en la lámina, llega a La Guaira en el año de 1844, procedente de Hamburgo, Alemania, a mediados como litógrafo dibujante en la empresa Müller. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué le pasó al operador? Dele. Ok. Posteriormente se radica en Caracas y empieza a desarrollar todo el oficio de fotógrafo, llegando a ser el principal, el pionero de la fotografía, porque él pasa de ser un litógrafo a ser el primero que trae la fotografía, los inventos para el momento innovadores de la fotografía. Y documenta, que lo vamos a ver más adelante, documenta la primera fotografía de La Guaira. La primera fotografía en Venezuela se hace en La Guaira, ¿ok? Más adelante vamos a desmitificar algunas cosas, algunos mitos que hay sobre estas imágenes. Siguiente. Su ficha técnica, el nombre es Carlos Federico Lehmann. Nació en 1826 en Brunswick, Alemania, y fallece el 10 de noviembre de 1886 en La Guaira. Eso es un dato que no está exacto, y son parte de lo que buscamos con estas conferencias, porque él no muere en La Guaira, él muere hacia el oriente del país en un viaje de trabajo. Le cae la noche, se sentía enfermo, se queda en un hostal, en una posada,
para seguir viaje el siguiente día, y ahí es cuando muere. Está enterrado en La Guaira, en el cementerio de los ingleses y alemanes. Siguiente. Ok, aquí comenzamos ya sobre su relación. Siendo el primer fotógrafo de Venezuela y teniendo una larga trayectoria y un oficio muy depurado, una calidad de todos los fotógrafos que después lo precedieron, él logró obtener una calidad de imagen muy técnica y muy depurada, producto, yo pienso, que de su oficio y de sus estudios. Fue una relación bastante cercana con el general José Antonio Páez. Prácticamente todos los retratos que existen del general José Antonio Páez fueron hechos por él, salvo dos, uno en Nueva York por un fotógrafo norteamericano y el otro en la Argentina, producto de ese cuando Páez comienza su exilio. Pero el resto de las imágenes, lo que existe, lo que se conserva, fueron hechas por él. Y establecieron una relación bastante cercana, al punto de que hay relatos en los diarios donde a veces lo mandaba a llamar para que le hiciera una fotografía, un retrato. Ya va, devuélvela, disculpa. Aquí lo podemos ver, la fotografía de la derecha, perdón, de la izquierda, es Federico Lessmann, es un autorretrato, y la fotografía de la izquierda es el general José Antonio Páez. ¿Ok? Siguiente. Aquí tenemos dos imágenes más, Páez con su uniforme y su sobrina al lado de él. Esto siempre fue muy recurrente en su relación como fotógrafo, tener acercamientos con estos grandes personajes, y sobre todo el general Páez fue asiduo visitante, digamos, de su estudio. Para los que no lo sabían, ellos también, así como vivieron en Caracas, pasaban largas temporadas acá en Valencia, precisamente en la calle, en la actual calle Páez, mucho más abajo de la casa del general Páez. Siguiente. Otro de los últimos retratos que se le hizo a Páez, ya vemos un Páez bastante ya mayor, un poco demacrado, hasta de mirada cansada. Siguiente. Dos retratos, autorretratos, como vemos. El de la derecha es su madre, un poco antes de, poco tiempo después que llegaron acá a Venezuela. Y Federico Lessmann, un autorretrato. Es importante señalar porque siempre están sentados o apoyados. Eso es un dato curioso para la educación visual de estos tipos de retratos. Siempre están sentados o parados porque las exposiciones eran muy largas en el tiempo. Las personas tenían que estar apoyadas para que no salieran movidas o borrosas. Entonces por eso siempre salen apoyadas con la mano en el mentón para evitar los movimientos. Siguiente. Dos fotografías. Aquí es importante señalar, y volvemos a los datos familiares, el de la izquierda es Carlos Federico Lessmann, padre, y el de la derecha, Federico Carlos Lessmann, hijo, porque en la familia hubo los hijos, dos de los hijos se dedicaron a la fotografía. Y en la actualidad se tiende a confundir, la gente cuando empieza a buscar información de Lessmann simplemente ponen Lessmann, Federico, y a veces le salen los dos y cruzan la fecha. Entonces hubo padre e hijo. El tercero, que era el menor, murió muy joven, murió a la edad de los 19 años, y aunque se dedicó a la fotografía, o sea, a hacer tomas, la predilección o lo que más le gustaba era el trabajo del laboratorio, el copiar, el preparar las emulsiones, y murió, como les dije, muy joven, a la edad de 19 años. Siguiente. Estas son cómo eran las cartas de presentación, lo que llamaban las tarjetas de visita, o los reversos de la fotografía de Lessmann. Las primeras imágenes aparecen de esta manera: galería de retratos, Lessmann, Leuschen.
Si algún día ven una fotografía que diga Lehmann-Leuschen, es el primer periodo, son las primeras fotografías que se hicieron cuando todavía era socio del litógrafo Leuschen, quien fue que lo trajo a Venezuela. ¿Ok? Él, como les dije al principio, viene como litógrafo, pero posteriormente, cuando empieza a divulgarse que habían descubierto la fotografía, él va a Alemania, se casa y aprovecha el viaje para ir a conocer el gran invento. Estaba la Feria Mundial en París, y a su regreso trae los equipos de fotografía, todo lo necesario, y fue tan innovador que eso fue reseñado por la prensa, los diarios de la época, ahí en la Guaira, donde decían que había llegado el alemán con un gran cargamento de equipos muy sofisticados para hacer retratos. Entonces, en ese momento empieza a quedar la litografía, el dibujo y la pintura a un costado, y comienza a desarrollarse el oficio de la fotografía, asociado con Leuschen. Siguiente. Otros reversos de la fotografía, seguimos viendo Lehmann y Leuschen. Ahí se invierte el fenómeno. Leuschen pasa a ser un segundo plano, y digamos, el protagonista de las historias comienza a ser Federico Lehmann. Posteriormente, en un periodo, no se sabe bajo qué razón o motivo, Lehmann le compra su parte a Leuschen, él se retira y pasa a ser simplemente Lehmann Fotografía, el estudio, como lo vemos ya en este reverso, y abre un estudio fotográfico en Caracas y otro en La Guaira, se alternaban. Ya para ese momento no tiene nada que ver con la litografía. La litografía y la pintura quedaron atrás, y comienza a desarrollarse como fotógrafo. Siguiente. Aquí hago otra gran acotación para dilucidar las confusiones. Si en algún momento, en algún texto, o tienen la suerte de encontrar una fotografía perdida de él, y al voltearla ven que dice F.C. Lehmann, como está el reverso de esa fotografía, quiere decir que esas fotos no las hizo Lehmann padre, las hizo Lehmann hijo. El problema radica que durante mucho tiempo el hijo usó los materiales del padre, y como buen discípulo aprendió también que es casi imposible, si no tenemos el reverso o la firma, no sabemos de quién puede ser la foto. Bueno, mentira, habría que ver el momento histórico cuando se fotografió, el año, para hacer la cronología. Pero de lo contrario, por eso es que hay gran confusión. La mayoría de las personas piensan que hay un solo fotógrafo, y pudieron haber sido hasta 3. Ok, y acá lo tenemos ya al hijo, que nació en 1855 y murió en 1926. Trabajó para el Cojo Ilustrado, para grandes publicaciones, para el ferrocarril. Hay todo un gran registro de esa obra. Siguiente. Aquí lo tenemos a él ya un poco más maduro, y un retrato de Federico hijo en la entrada, fotografiando el ferrocarril. O sea, hay muchos sectores de la fotografía ignoran de que hizo mucha vida fotográfica aquí en Valencia. A veces hacen esa pregunta, pero fotografió Valencia, sí, y hizo vida comercial acá. Entonces, este retrato es del ferrocarril en la zona de la entrada, y aquel es su retrato ya un poco más adulto. Adelante. ¿Cuál es su obra fotográfica y sus aportes? Aquí es donde, digamos, es interesante. Esta que tenemos acá es la primera fotografía que se hizo de Venezuela, y es La Guaira. Está hecha desde el mar, en una embarcación. Usted me dirá, pero parece un dibujo. Sí, porque la calidad, como no era tan buena, eso eran hechas con, a lo mejor, calcotipos, que eran negativos de papel, con muy poca calidad. Los fotógrafos lo que hacían, y los litógrafos, era volver a retocar la pintura. Se pintaba sobre
la pieza para mejorar la calidad, y en muchos casos con añilina se les colocaba color. Entonces coqueteaba entre la pintura, la acuarela, la fotografía. Siguiente. Aquí comenzamos ya a ver su registro un poco influenciado por la pintura, donde empezamos a ver el Valle de Caracas, las montañas, el Ávila. Pasó por varios periodos, porque los inicios, digamos, mientras aprendía el oficio como tal, se dedicó a retratar mucho, a fotografiar mucho paisaje, la naturaleza, su entorno. Después hizo un salto y comenzó a documentar la sociedad, se volvió un fotógrafo de registro social. Posteriormente entra el retrato y por último uno de sus grandes aportes fue la fotografía científica. Trabajó para muchos naturalistas retratando especímenes, obras, cráneos, que posteriormente esas imágenes fueron a Europa. Adelante. Otra fotografía del Valle de Caracas. Trabajó mucho este tipo de panorámicas de la ciudad. Más adelante vamos a ver algunas de Valencia. Y son sus grandes aportes, porque son las únicas imágenes de esos periodos que nos ilustran cómo era la ciudad, la capital. Siguiente. Otra vista del Valle de Caracas. Hay una gran cantidad de este tipo de imágenes que coquetean entre la pintura, el pictorialismo y la fotografía de registro. Adelante. El río Guaire, una imagen muy interesante del río Guaire, porque vemos a las personas literalmente haciendo picnic en el Guaire. Bueno, eso no ha cambiado mucho, todavía lo vemos en Twitter, la gente bañándose y acampando. Esta es una fotografía también de las primeras de La Guaira, estando radicado el estudio, y es bien interesante esta fotografía desde el punto de vista histórico, porque se ve la antigua muralla de la fortaleza de La Guaira, lo que sería la ciudad amurallada, que hace poco dicen que lo descubrieron y están haciendo excavaciones para redescubrirla, pero siempre ha estado ahí, lo que pasa es que la enterraron. Esta foto es bien interesante porque nos ayuda a ubicar y visualizar cómo era ese paisaje urbano que desapareció, que se perdió. Los mercados de la capital. Entonces, como pueden ver, se fue paseando como fotógrafo su obra desde el paisajismo hasta elementos sociales, cuando comienza a retratar mercados, personas, calles. Claro, esto tiene una razón de ser como fotógrafo. Él en Venezuela no expuso mucho. Una de sus grandes exposiciones fue cuando, después de la Guerra Federal, que Cipriano Castro crea el Círculo de Bellas Artes y lo invita a participar en la primera exposición del Círculo de Bellas Artes, y entonces él muestra todo eso acá. Pero donde más se dio a conocer y donde más expuso fue en Alemania, en Viena, en Austria, que participó de grandes muestras fotográficas. Siguiente. Otras vistas de Caracas, como podemos ver acá, fotografiaba el antiguo cementerio de Caracas y las parroquias. Adelante. Lo que ahora es la Academia de la Historia. También se desarrolló como un fotógrafo arquitectónico. Hay gran cantidad de registro de obras de arquitectura. Yo digo gran cantidad, pero porque es una suerte que hayan sobrevivido, porque en realidad no son muchas fotografías, no se conocen, o sea, inventariadas. Aquí en Venezuela no hay más de 150, 160 fotografías que se sepan dónde están. Puede ser que haya un grupo más grande de fotografías, a lo mejor en casas de familias o perdidas en alguna caja, pero registradas y ubicadas no hay muchas fotografías. Una parte de estas las tiene el Archivo de Fotografía Urbana en Caracas, que en realidad la colección del cronista Caremis, que fue un gran coleccionista de documentos y fotografías, a su muerte eso lo hereda, y el otro es el Archivo Nacional de Fotografía en Caracas y la Galería de Arte Nacional.
Lo demás está en colecciones particulares. El famoso Puente Hierro en Caracas, que todavía existe, una imagen muy bella, porque también vemos esa atmósfera pictórica, bucólica, que se captaba para el momento, para la época, ¿no? Y que son testigos silenciosos del paso de la historia, porque todavía están ahí. Claro, el paisaje cambió, la urbe los arropó, pero ellos siguen estando ahí. La fotografía de registro urbano, donde tenemos quincallas, bodegas. Hay un trabajo bien interesante sobre este aspecto, que pudo haber sido también por encargo o por razones comerciales para los etnógrafos, los antropólogos, sobre todo los europeos, que estaban ávidos de este tipo de material, porque él tuvo una gran relación con muchos de los grandes botánicos y exploradores que vinieron para ese periodo en Venezuela. Lo vamos a ver más adelante. Otra imagen, otro registro de la ciudad de Caracas, y así sucesivamente nosotros vamos a ir viendo un trabajo de registro arquitectónico y social muy depurado, muy limpio. Claro, las proyecciones nunca le hacen honor a ver un original. Cuando usted tiene un original en sus manos de él, para una fotografía que va a tener casi 200 años, los detalles son abrumadores, muy precisos, y no era ni siquiera negativo de acetato como lo conocemos, o algunos de ustedes lo conocieron. Eran placas de vidrio, lo que llamaban el colodión húmedo, muy tóxico, porque había que prepararlo, y eso emanaban vapores de yodo, de mercurio y de plata, y bueno, era muy tóxico. Siguiente. Aquí llegamos a nuestra Valencia, ¿no? Son dos imágenes muy raras, literalmente aparecieron hace muy poco, fueron conseguidas. Una es desde el Cerro del Calvario hacia el Morro, que es la de la parte inferior, y la otra podría ser sí, más o menos de la Torre de la Iglesia, porque se ven las construcciones, pero son dos imágenes. De hecho, la del Cerro del Calvario hacia el Morro, hace poco hicimos una actividad en el Calvario e hicimos la emulación con una cámara de la época, y fue bien interesante porque logramos conseguir el sitio, vamos a decir, con un 99% de probabilidades de dónde fue tomada la foto. Entonces fue una emulación bien interesante, un ejercicio digamos, de búsqueda y visual interesante. Y esta es otra foto, también inédita, de Valencia, el Puente Morillo, pero fíjense, no hay ni rieles del tranvía, y lo más alto en esa fotografía es la catedral. Casi que toda la construcción son casas pequeñas, rurales. El alumbrado casi seguramente era de queroseno o petróleo, no había ni siquiera gas todavía, y es una de las imágenes más antiguas de Valencia. Cuidado si la más antigua de Valencia que existe. Fue tomada en el año de 1870, y allá le ilustro el tipo de cámara que casi con seguridad utilizó para este tipo de fotografía. Siempre hay personas que preguntan ¿por qué? Pero ¿por qué se ve esa fotografía circular? ¿Por qué está enmarcada en un círculo? Porque las primeras cámaras tenían muchos defectos y producían algo que se llamaba la aberración esférica, que producía que las imágenes hacia los bordes quedaran borrosas, muy borrosas, y el centro nítido. Entonces, ¿qué hacía el fotógrafo? La discriminaba, le colocaba esa plantilla y se deshacía de los errores técnicos para quedarse con la mejor parte de la fotografía. Por eso ese marco redondeado para salir de las aberraciones. Y es muy interesante esta imagen también por la distribución de los personajes. Ahí notamos el ojo curtido del fotógrafo, cómo maneja la composición, que pone a un grupo de personas de un lado,
otra persona del lado izquierdo, y al final allá tenemos unos coches de mulas o caballos para crear la profundidad hacia la catedral. No muchos fotógrafos de la época manejaban estos criterios compositivos y estéticos, simplemente fotografiaban lo que conseguían y cómo lo conseguían. Siguiente. Estas ya son imágenes familiares de su casa en Caracas, las casas de familia, los patios interiores de las casas de la familia, ¿no? Nos permite tener una aproximación cómo era el grupo familiar. Los retratos no eran nada económicos para la época. Un retrato, una fotografía hecha por Lessman costaba 12 reales, era muchísimo dinero. No todo el mundo lo podía pagar. Aquí, como ven dos imágenes de las casas, y acá tenemos al grupo familiar. Si más o menos ustedes pueden leer allá, dice familia Lessman Meder. Entonces está la madre, los hijos, los nietos, está todo el grupo familiar. Esa foto es en la casa de Caracas. Siguiente. El interior de la casa era parte del mobiliario del entorno de vida. Porque algo bien interesante que tuvo él como fotógrafo es que, aunque se dedicó a la fotografía comercial, nunca dejó de retratar la familia, siempre fotografió a la familia y hizo un gran registro familiar. Y de todos los fotógrafos de Venezuela es uno de los pocos donde todos sus, haberes diarios están anotados en diarios. Existen diarios donde, hasta simplemente decir, mira, la prima Guillermina llegó de vacaciones y se quedó tantos días, se fue el día tal. Entonces, detalles tan triviales como eso. Aquí hay algo bien interesante, que es los ambrotipos. Es algo muy raro. Esa es una fotografía que se hace directamente sobre un cristal. Esto vino después de los daguerrotipos. Ese negativo se revela primero como un negativo, luego por otro proceso químico se hace una inversión de la imagen y se encapsula en esos marcos de madera y vidrio con una cartulina negra atrás para que la imagen se proyecte. Esos encapsulados se trancan y son como especie de relicarios, porque eso tiene unas puerticas que se abren y se cierran, pueden haber una de un lado y del otro. En aquella está Guillermina Lessman, como vemos allá con su nieta, y de este lado hay una fotografía bastante interesante, porque el del centro es José Laurencio Silva, prócer de la Independencia. Como les dije al principio de la conferencia, él retrató a todos los próceres de la Guerra de Independencia que no murieron y a los que también combatieron en la Guerra Federal. Es la hermana de Bolívar y la de la derecha es la sobrina de Bolívar. Entonces es una imagen bastante interesante, de mucha importancia a nivel histórico, porque normalmente no conocemos y no vemos imágenes de los próceres, solo pinturas, ¿no? Porque normalmente lo que siempre se muestra son cuadros o pinturas, pero de una gran mayoría existieron fotografías. Siguiente. Ok. Volvemos a la relación de Lessman y Páez. Páez, las fotografías de él han servido desde los inicios para ilustrar los billetes, las estampillas, todo lo que tuviese que ver con la imagen de él como prócer y presidente de la República. Fue el primero, fue el primero en muchas cosas y el primero en hacerse retratar. Yo creo que después la seguidilla de todos esos próceres y generales viene porque si él se retrató primero, nadie quiere ser de menos. Entonces, fue por su estudio pasaron, un grupo muy grande. Hay una imagen que yo estoy tratando de recuperar de una amiga que su abuelo peleó con Páez. Y después, en un periodo, cuando Páez se fotografía, su abuelo también se fotografió con su ropa de campaña, la lanza, la espada. Ese tipo de material existe, y la importancia, aparte de ser
la fotografía como registro familiar, en este caso nos daría una aproximación a cómo eran esas personas, cómo se vestían, qué tenían, desmitificando un poco el estereotipo de Hollywood, de esos uniformes. Siguiente. Aquí entramos ya en su relación con los naturalistas, porque como van viendo, Lehmann se codió con muchas personas importantes de muchos estratos. También tuvo la oportunidad de relacionarse con muchos naturalistas. En este caso es Anton Goering, uno de los grandes exploradores y naturalistas que vino a Venezuela. Son dos retratos de Anton Goering, uno en una época, por la calidad de la imagen se ve que fueron de los primeros retratos que hizo, y el segundo ya más reciente. Hay algunas cartas y algunos documentos que dicen que en La Guaira existía lo que se llamaba el Club Alemán, y en este club alemán hacían vida todos estos naturalistas y por supuesto él, y entonces era un centro, como un sitio como para relacionarse, para hacer amistad con estas personas, y esto, bueno, abría muchas puertas, pues. Y claro, siendo el mejor en el oficio para el momento, todos iban a buscar a Lehmann. No solamente retrató Caracas, las principales ciudades, sino que también hizo trabajo nada más y nada menos que en la colonia Tovar. Una particularidad es que él trabajó hasta el día que se murió, nunca paraba. De hecho, cuando uno revisa las anotaciones, yo me hacía la pregunta, ¿en qué momento estaba en la casa? Porque no paraba, o sea, llegaba, salía, venía, y entonces era muy activo para su momento. Esta vez ven una fotografía sobre, digamos, un encuentro en la colonia Tovar, y tenía la sabiduría que era ubicar en el contexto geográfico dónde era la imagen. Como esto era en un jardín o en un parque, buscó donde dice atrás Colonia Tovar y el año para anclarla geográficamente y en un tiempo determinado. ¿Para qué? Porque si no, eso podría ser en cualquier parte. Siguiente. Los retratos familiares también fueron uno de sus grandes trabajos, y lo que mejor ingreso, y eso está plasmado en los diarios, le rendía. Siguiente. Acá vemos la foto familiar y podemos ver, estas son las hijas, y cómo siempre iba haciéndole la evolución en el tiempo. Aquí las vemos más pequeñas, más grandes, y posteriormente las vamos a ver ya adultas. Ya va, devuelve, por favor. La del medio es Guillermina Lehmann. Un poco para que sepan, ella fue la mamá de mi abuelo. Siguiente. La madre, joven cuando llega a Venezuela, y ya adulta, muy adulta ya acá. Alguien me dijo una vez, no se quitó el luto nunca. Sí, yo creo que nunca se lo quitó, porque todo el registro siempre sale, claro, como la fotografía es en blanco y negro, pero no sabemos si pudo haber sido azul, rojo, pero normalmente cuando enviudaban en esa época llevaban el luto siempre. Siguiente. Esta es Guillermina Lehmann, la que vimos en la fotografía del medio cuando estaban jóvenes y pequeñas, ya de adulta, casada, y una fotografía que ya no es de Lehmann, pero es referencial, porque murió ya bastante longeva. Esta foto fue un poco antes de morir, ¿ok? Y es aquí en Valencia, ahí en la calle Páez. Siguiente. Los hermanos, estos son hermanos de Lehmann que no se dedicaron posteriormente a la fotografía, pero se dedicaron a la farmacia, eran farmacéutas y comerciantes. La famosa fotografía de las nanas con los niños que cuidaban, los cochecitos, escenas cotidianas, sociales, como vieron.
Hizo arquitectura, hizo fotografía de naturaleza, retratos heroicos y escenas cotidianas familiares. Adelante. Aquí Lehmann también fue un pionero. Cuando se inventa la fotografía estereoscópica, lo ahora, para que vean que no ha cambiado, las cosas no cambian, es lo que ahora llaman fotografía 3D. Ya por allá por 1800 ya existía la fotografía estereoscópica. Se hacía con una cámara doble y eso simplemente funcionaba dejando entre el negativo una distancia equivalente a la distancia del puente de la nariz. Eso producía estas imágenes que al meterlas en un aparato producía una imagen, el cerebro funde las dos imágenes y las vemos en 3 dimensiones. Lo más parecido que algunos de ustedes crecieron a lo mejor con eso y lo conocieron es el Viewmaster, ¿ok? Que era el aparatico que le metíamos un disco y le dábamos. Bueno, esto es como el tatarabuelo de eso, el Viewmaster. Y esto lo hizo porque le rendían beneficios económicos. Y aunque acá no hay registro de qué tanto pudo gustar esto para la sociedad venezolana, en Europa era muy buscado. Era casi que elemento de juego en las fiestas de la sociedad europea. Tenemos otras imágenes. Estas son imágenes de Caracas y este era el aparato que se usaba para ver la fotografía. La cámara con 2 lentes y el visor. Sin el visor simplemente vamos a ver 2 imágenes separadas por unos milímetros de diferencia. Hay un mito urbano, que eso surgió por allá a mediados de los años 80, una discusión, eso tiene que ver más con los regionalismos, donde decían que en Maracaibo se había hecho las primeras fotografías estereoscópicas, en Maracaibo y hacia el oriente, pero con los registros de importaciones y la tradición escrita en sus diarios, sabemos que él es el que trae la fotografía estereoscópica a Venezuela como elemento tecnológico para la época. Hay una anécdota que, aunque no se las había contado, es que a él se le podría atribuir también la primera escuela de fotografía, porque en La Guaira él comienza a enseñar, en la compañía que tenía con Leuschheim, comienza a enseñar el oficio. Claro, esto es discutible porque a lo mejor buscaba ayudantes para que aprendieran el oficio y lo pudieran ayudar, o por simplemente la razón de que era tóxico y por eso necesitaba un ayudante, que se envenene el ayudante. Entonces, a él se le podría atribuir la primera enseñanza del oficio, porque no se habla de fotografía como tal, sino de un oficio. Siguiente. Bueno, otras imágenes estereoscópicas de la Avenida del Paraíso, 1857. Adelante. Como les he dicho todo lo largo, tenemos certeza de muchas cosas, de la gran mayoría de lo que se plantea, porque siempre fueron muy meticulosos en llevar los diarios, anotar fechas, lugares, cosas tan triviales como que el día tal fulano bautizó, fue padrino de la señora fulana de tal. Entonces todo se llevaba estrictamente escrito, hasta cuando se comprometían con alguna dama para contraer nupcias, todo eso se anotaba. Y normalmente se escribían poemas como el que está del lado derecho, a su derecha. Cuando había un evento social, un cumpleaños, le publicaban, sobre todo a las mujeres de la familia, poemas, pero no eran para todo el mundo porque se los publicaban en alemán, entonces solo lo podían leer los que hablaban alemán. Siguiente. Y aquí llegamos a otro de los grandes mitos que hay que ir desmontando. Normalmente cuando usted pregunta por ahí o investiga, van a salir estos 2 personajes como los primeros que hicieron una fotografía en Venezuela. Eso no es cierto, porque al primero que se le atribuyó, que es William Francisco Goins,
él no hace fotografía. Él trae una fotografía, un retrato de él, un daguerrotipo, y entonces lo muestra aquí en Venezuela. Entonces sí, fue el primer encuentro de los venezolanos con un retrato, pero no hizo fotografía. Puede haber sido, o sea, podríamos decir que trajo la primera foto, sí. Fue el primero en traer una fotografía, pero no en realizar una foto. Y el segundo personaje, que también se le atribuye la primera fotografía, es Rossi, que en realidad no era tampoco venezolano, sino húngaro, y era un vendedor de armas húngaro y de piezas tecnológicas, que se cuenta que trajo una caja oscura y la intentó vender o mostrar, pero por su costo, literalmente dice que nadie le paró mucho, no interesó para el momento. Entonces, uno trajo la primera foto escrita y del segundo era un comerciante. Entonces, volvemos a la primera premisa. Lo registrado, escrito y comprobable es los trabajos de Lehmann, que son las primeras fotografías hechas en La Guaira. Y para terminar, bueno, con esta bella imagen de la Casa Quipuzcoana en La Guaira, una de las últimas imágenes que hizo, y vemos la calidad ya de esos negativos, de esas placas de vidrio. Se ha mejorado el colorión, ya se usan placas de vidrio con nitrato de plata, y logramos ver toda esa cantidad de detalles que a veces hasta en esta era digital son difíciles de emular. Y bueno, aquí terminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Las luces, por favor. Si hay alguna pregunta o alguien tiene una inquietud, bueno, siéntanse en libertad de hacerlo. Gracias. ¿Todos tienen su numerito? Gladys va a hacer una rifa para que, bueno, Bueno, vamos a hacer una rifa de algunos libros y bueno, una mano inocente. Yo pensaba yo misma acá, pero por ahí veo a Victoria. El profesor. ¿Tú tienes número ahí de la chica? Venga. Sí. Venga, Victoria, para que meta la mano acá. Aquí está la mano inocente. $19. ¿Qué? ¿Tú? Ah. 19 a la 1, 19 a las 2, 19 a las 3, otro. Se fue. Ah, que metieron todo. No. 31. Son libros. Son libros reliquias. Corroborado, pues. 31, acá está. Que lo disfrute. Gracias. Una foto. Vamos con otro. $14.
tengo el 41. 6. 35. Gracias. Que lo disfrutes, mi amor. 35. Vamos con el último. $36. Puro 30, cónchale. Mueve eso. 46. 27. Se fue 46, por favor. 46. 7. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. La semana que viene tenemos otra conferencia. Estaremos sacando el flyer, la publicación, para que estén pendientes a través de las redes sociales. Vamos a finalizar, nos quedan todavía 2 conferencias y la última va a ser una visita guiada a estas instalaciones. Actividades totalmente gratuitas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Bueno, la escuela como tal ahorita no tiene infraestructura como tal porque, como dijo Gladys, yo comencé en el Centro Cultural El Adiamán Sucre, el Carabobeño. Ahí estaba la escuela, pero por razones del periódico pidieron sacarla y se hubo que cerrarla. Ahorita normalmente yo estoy dictando talleres en Cacao Cultura, que eso está ahí en lo que es Nautilus, Jardín Gourmet. Ahí se están dictando actividades, se hacen actividades también relacionadas con la fotografía gratuitas, pero también están los talleres de formación. Ahorita va a arrancar uno de lenguaje y narrativa fotográfica, dura 3 sesiones, 3 martes. Y bueno, por las redes, por Instagram, Rafael Piso, Gerardo Piso ahí pueden ubicarme. Hasta que, bueno, surja un sitio, un espacio acorde para volver a crear la infraestructura. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, espero que haya sido de su agrado la ponencia. Gracias.